a aprender de que hay evidencias de resurrección, de la verdadera, única, auténtica resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a poner el texto en el libro de Hechos, capítulo 2, 32, 33, en donde dice, aquí está hablando Pedro, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Ven y oyen? Amén. Estas son palabras del apóstol Pedro. En el primer mensaje, después de estar allí recibiendo el Espíritu Santo en el aposento alto, él manifiesta a través del Espíritu Santo que acaba de recibir su primer mensaje, en el cual se convierten alrededor de 3.000 personas de una sola vez. La resurrección de Jesús tiene más evidencias y más pruebas a su favor que cualquier otro acontecimiento de la historia. ¿Sabían esto ustedes? ¿Se han preguntado alguna vez cómo puedo dar evidencia si me preguntan por qué Cristo resucitó, por qué creo que resucitó? Bueno, hoy les hablaré de algunas evidencias, ¿sí?, que en algún momento de mi vida he aprendido en los estudios teológicos. Y veamos. Lo primero que está claro es que el cadáver desapareció. El cadáver de Jesús desaparece. Y podemos preguntarnos qué pasó con el cadáver de Cristo. ¿Quién se lo llevó? ¿Se lo llevaron las autoridades judías o romanas? ¿Se lo llevaron los ladrones de tumbas de la época? ¿Se lo llevaron los discípulos? O finalmente preguntarnos, ¿hay alguna explicación bíblica al respecto? Y vamos a analizar un poco esto, porque estas preguntas tienen su respuesta. Sobre las autoridades judías o romanas. Estas estaban en contra del cristianismo, por supuesto, y por ende estaban en contra de Cristo mismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta en el capítulo 4, versos 2, 3 y 18, que estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Esto quiere decirnos, mis amados, que si las autoridades hubiesen tenido el cadáver, ellos lo hubieran sacado de la tumba y lo hubieran presentado públicamente. Lo más probable es que todos habrían visto que Cristo no había resucitado y el cristianismo era falso y habrían dejado de creer en Cristo. De hecho, esto era precisamente lo que las autoridades querían que sucediera para poder aplastar así al cristianismo. Sin embargo, ellos nunca mostraron el cadáver de Cristo por la sencilla razón que no lo tenían. Y por eso no lo podían mostrar ni en público ni en secreto. En el caso de los ladrones de tumbas, a estos delincuentes solo les interesaban los lienzos, las especies aromáticas, que era lo que tenía mucho valor en aquel tiempo. Que sí estaban en la tumba. A ellos no les interesaba un cadáver sin valor, el cual no estaba en la tumba, porque Cristo había resucitado. En base a esto observamos que ellos no habrían dejado en la tumba lo que sí les era de interés, que eran los lienzos y las especies aromáticas, para llevarse lo que no les interesaba porque no tenía ningún valor, o sea, el cadáver de nuestro amado Señor. Significa entonces que no pudo haber sido acción de los ladrones, porque ellos hubieran preferido
robar lo que sí tenía precio y tenía valor de reventa para ellos. Esto eran los lienzos, esto eran las especies aromáticas, y dejando el cuerpo en la tumba. Ahora, los otros actores en esta escena son los discípulos. Ellos tampoco se llevaron el cadáver, porque ellos mismos estaban totalmente convencidos, estaban seguros de la resurrección de Cristo y además se arriesgaban a la persecución y la muerte predicando a un Cristo resucitado. Hechos 7, 56, 60 nos cuenta el primer mártir, la muerte de Santiago, muerto a piedrazos por predicar a Cristo. Dice el 56, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Si los discípulos, ellos estaban arriesgando sus vidas por predicar la resurrección, esto significa que ellos lo creían sinceramente, o en caso contrario se habrían callado para evitar la persecución, no hubieran dicho nada. Y a la luz de esto, si ninguna de las personas de este relato retiraron el cuerpo de Jesús de la tumba, entonces solo queda la explicación de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la explicación de la palabra de Dios? Pues la Biblia dice que en verdad declara que Jesús resucitó. ¿Amén? Y es por esto que el cristianismo precisamente se basaba y está basado en el hecho de la resurrección de Cristo, como lo relatan los evangelios en sus respectivos capítulos. Después léalo en su casa, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y Hechos. Este al respecto afirma que allí en Hechos 2:32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. 3:15, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Hechos 5:30, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Además de las 10 apariciones de Cristo y la aparición al apóstol Pablo, también demuestran y evidencian real y radicalmente, mis amados, su resurrección. Lo segundo que tenemos en claro, entonces, lo primero que tenemos en claro entonces es que el cuerpo no estaba. Lo segundo que debemos tener en claro es que Jesús se apareció. Sí, mi querido, no es que desapareció y no lo vieron más. Él se les apareció. Y esto se prueba con el hecho de que fue visto por muchos, en muchas ocasiones, y no su cadáver, sino a Jesús mismo, vivo. Además, las apariciones que vimos en el tema que recién les acabo de hablar, confirman esta segunda evidencia. Jesús apareció. Quiere decir entonces que no fue una equivocación, ni la imaginación de algunos. Tampoco se trató de un espíritu. Allí en Lucas 24, 39, 43, dicen, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos, les mostró los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dijeron, un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Jesús mismo afirma y da muestras de que no era un espíritu ni un fantasma, ni mucho menos una alucinación. ¿Qué es lo que se cree ver?
pero que en realidad no tiene existencia real. Las alucinaciones no son reales. Además, para asegurar que no era simplemente un espíritu ni nada parecido, Jesús se le apareció resucitado en forma física y verdadera en carne y hueso. Y por eso los discípulos tuvieron que mirar, tuvieron que palpar, ver. Y Jesús les mostró sus manos, sus pies, y comió pescado en presencia de ellos. Como acabamos de leer allí en Lucas 24, 39 al 43. Igualmente, el mismo Cristo le permitió a Tomás, el incrédulo, examinar cuidadosamente su cuerpo, tocar sus heridas. En Juan 20, 27, 28 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y todo esto comprueba, iglesia, que era real y era verdaderamente el Cristo que había resucitado. Otra de las cosas que comprueba la resurrección de Cristo son las declaraciones del apóstol Pablo. Cuando dice en la primera carta a los Corintios 15:6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Y en la época que muchos testigos todavía viven y otros duermen, de esos 500 que lo habían visto, significa que todavía fue posible haberlos consultado, fue posible haberles preguntado de lo que habían visto. Eran testigos presenciales del Cristo resucitado. Es posible que 1, 2 o 3 personas se equivoquen al respecto. Pero los 500 que lo vieron a la vez no se pueden equivocar. Y tampoco la resurrección de Cristo se trató de un caso de reencarnación, como algunos dicen. ¿Qué cree la reencarnación? La reencarnación cree que después de la muerte, un ser vuelve a vivir en otra forma y que si se portó bien en su vida anterior, entonces vuelve a vivir en forma superior y si no, viceversa, en forma inferior. La Biblia no da, por supuesto, ningún apoyo a tales ideas. Es más, dice Hebreos 9:27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. No hubo reencarnación alguna, porque tal cosa no existe. ¿Alguien cree en la reencarnación aquí? No, pregunto en serio. Yo me he llevado cada sorpresa con los hermanos. No doy nada por entendido ni por sabido. En el caso específico de la resurrección de Jesucristo se ve que no fue una reencarnación. ¿Y sabes por qué? Porque Él volvió a vivir con el mismo cuerpo. No se transformó en otra cosa. Volvió con su misma personalidad, volvió con su mismo rostro, etc. Y totalmente consciente, totalmente lúcido de quién era antes de morir. Echa por tierra totalmente la falacia de la reencarnación. Y lo tercero que tenemos en claro es que muchos fueron transformados. Los primeros transformados cuando supieron de la resurrección de Cristo fueron ¿quiénes? Los discípulos. Ellos fueron los primeros que fueron transformados. Antes ellos eran miedosos. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, al final del versículo 56, dice que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cuando les llega la noticia entonces de que Jesús había muerto, ellos huyen. Estaban asustados, estaban con mucho temor de que los atraparan y corrieran la misma suerte que había tenido su maestro. Pero después fueron valientes, muy valientes. Hechos 4:13 dice que con osadía hablaban Pedro y Juan ante los gobernantes. Qué cambio, ¿verdad? Con la resurrección de Jesús se llenaron de valor. Y esto significa que vieron a Jesús resucitado realmente.
Otros que fueron transformados cuando supieron de la resurrección eran las multitudes que creyeron en Cristo en la ciudad de Jerusalén, donde era más fácil investigar la evidencia de la resurrección. Hechos 4:4 dice que muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Recordemos que Cristo había sido sepultado en las afueras de Jerusalén. Y fue en Jerusalén donde decían que había desaparecido el cadáver, pero que lo habían visto vivo. A modo de conclusión, y ya para terminar, ¿sabes que cualquiera de estas evidencias por sí sola sería suficiente para comprobar en verdad que Jesús resucitó? Pablo se refiere a esto allí en 1 Corintios 15, 3, 8, cuando dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Si no fuera así, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, seríamos falsos testigos de Dios, estaríamos en nuestros pecados, o sea, sin perdón. Y los que durmieron en Cristo, los creyentes en que han muerto, perecieron. En 1 Corintios 15, 12 y versículos sucesivos, léalo en su casa. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, buena parte del cristianismo, el perdón de pecados, la resurrección a vida eterna, el mensaje de esperanza y la seguridad espiritual, mi amado, quedarían sin ninguna base y se convertiría el cristianismo en una leyenda vacía y sin poder espiritual. Pero el cristianismo vive, porque Cristo vive, porque Cristo resucitó. Y esto, por supuesto, es así. Es así. ¿Sabes por qué es así? Porque Cristo resucitó. Amén.